Bienvenidos un día más a nuestro programa El Bufete Responde, un programa que hacemos siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de poder acompañaros otro programa más. El programa de hoy se titula Delito de estafa. ¿De qué hablamos? A ver, primero, es un delito muy común. Lo que ocurre es que el delito de estafa tiene, digamos, muchas manifestaciones. Dependiendo del instrumento, del artificio que usemos, podemos conseguir nuestro propósito de una manera o de otra. Pero básicamente sería cuando una persona lleva a cabo un determinado comportamiento, una determinada conducta, en la que empleando un engaño, y ahí está la palabra clave, conseguimos de otra persona que realice una determinada operación que a mí me va a suponer un beneficio económico, bien para mí o bien para una tercera persona. Eso básicamente sería el delito de estafa. ¿Pero existen diferentes tipos de delitos? Existen diferentes modalidades de realizar el delito de estafa y luego, como ocurre en todos los delitos, y yo ya estoy seguro que los espectadores lo saben, siempre nosotros en los programas, cuando abarcamos un determinado delito, siempre, digamos, nos vamos a referir al tipo básico y luego tienen también una serie de modalidades que pueden ser tipos agravados o atenuados, es decir, que aumenten o que disminuyen la pena. Normalmente, como siempre, vamos a empezar por el tipo básico. Sería, como he dicho anteriormente, cuando empleamos engaño para conseguir un determinado, digamos, una determinada operación o un desplazamiento patrimonial, que sería técnicamente la palabra, de manera que se tienen que dar una serie de requisitos para que, jurídicamente hablando o desde un punto de vista legal, podamos llegar a la conclusión o calificar, mejor dicho, ese comportamiento como un presunto delito de estafa. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, serían varios. Primero, utilizar o emplear engaño. Segundo, que este engaño sea o se realice justamente, digamos, en paralelo a nuestro comportamiento. En tercer lugar, es necesario que haya un desplazamiento patrimonial, o dicho de otra manera, la víctima, el perjudicado, va a sufrir un perjuicio, el sujeto activo, es decir, el presunto delincuente, va a sufrir un beneficio, si es para él o bien para una tercera persona. Tiene que también, digamos, producirse o existir un requisito muy importante, que es la relación de causalidad entre el engaño y el resultado que yo quiero conseguir, y por último, un determinado perjuicio, un determinado quebranto económico, como lo queramos decir, respecto a la víctima. Por ejemplo, vamos a pensar que yo utilizo la tarjeta de crédito o de débito de una determinada persona para conseguir hacerme una transferencia a una cuenta mía o incluso a otra cuenta que esté, no voy a entrar tampoco en si está o no en un paraíso fiscal, pensemos en otra cuenta de titularidad distinta, que no es ni de la víctima ni del presunto autor de estos hechos. Ahí sería un ejemplo clásico de un presunto delito de estafa. Seguramente a mí me habrán vendido que yo tenía que pagar una determinada cantidad para conseguir algo, pero realmente lo que estaba buscando esa persona es obtener un beneficio engañándome a mí y yo, o haciéndome creer a mí, mejor dicho, que era para conseguir otra finalidad. Por eso yo usaba al principio, Rocío, esa palabra, digamos, de engaño, ¿no? O dicho de otra manera, para ser muy gráfico, estafa igual engaño. Esa yo creo que es la primera idea clave con la que nos tenemos que quedar en el programa de hoy. Pero, ¿es lo mismo delito de estafa que delito de apropiación indebida? No, son dos delitos, de hecho se regulan cada uno de ellos en el Código Penal, pero no tienen nada que ver. Cuando hablamos de estafa siempre se tiene que aludir o se debería haber empleado un determinado engaño a través de una forma u otra para conseguir nuestro propósito. Ahora bien, el delito de apropiación indebida no tiene nada que ver con el delito de estafa. Digamos que mientras que la estafa se basa, o digamos la idea clave es el engaño, el delito de apropiación indebida se basa en un abuso de confianza. Es decir, sería básicamente cuando una determinada persona recibe un X cantidad de dinero o un determinado efecto o un valor, bien que tiene la obligación a priori de conservarlo, de custodiarlo, y él, en lugar de devolverlo, se lo queda. Es decir, yo estoy abusando bien de mi cargo o bien de esa presunta relación o de ese encargo que yo he tenido por parte de la otra persona
para beneficiarme de un determinado dinero o de un determinado patrimonio que a mí no me corresponde. Mi papel era custodiarlo, protegerlo, vigilarlo, como queramos decirlo, pero nunca quedarme con ese dinero o ese patrimonio. Esa es la diferencia entre la apropiación indebida y el delito de estafa. El abuso de confianza es, digamos, la nota clásica o, digamos, el término esencial que va ligado a la apropiación indebida. ¿Y es un delito grave el delito de estafa? Bueno, depende desde el punto de vista de que lo veamos. Si nos, digamos, supeditamos estrictamente hablando al Código Penal, bueno, pues puede ser castigado. El tipo básico está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Ojo, el tipo básico, pero existe luego una serie de comportamientos en los que la pena se agrava. ¿De qué depende? Pues de muchos factores. Por ejemplo, pensemos que nosotros hemos estafado bienes de valor artístico, histórico, cultural. ¿Por qué se eleva esa pena? Precisamente por la, digamos, por la gravedad que tiene o por el valor tan grande que tiene ese objeto que presuntamente nosotros hemos estafado. Pensemos también que estamos estafando bienes de primera necesidad, vivienda o cualquier otro artículo que, digamos, consideremos imprescindible para desarrollar nuestra vida con absoluta normalidad. También por la propia, digamos, el valor de lo que estemos defraudando. Vamos a pensar, o utilizando retomando mejor dicho ese ejemplo que yo aludí anteriormente, Rocío, de usar la tarjeta de crédito, vamos a pensar que yo consigo defraudarle a otra persona más de 50.000 euros. Ojo, estamos hablando ya de una cantidad bastante importante. En todos estos casos, o bien cuando sea ya una organización criminal, digamos que está pensada o dedicada exclusivamente a la realización de estos fines delictivos, pues también tendría una agravación. O incluso cuando estamos llevando a cabo este tipo de comportamiento y afecta a menores de edad o a discapacitados. Precisamente ¿por qué? Porque son menores y necesitan ese plus de protección y digamos que tenemos que tomar cartas y eso hace implícitamente que se agrave el comportamiento que se ha producido por parte de este presunto autor o sujeto activo del delito. Pero desde un punto de vista legal, o como conclusión a todo lo que estoy comentando, Rocío, digamos que no es de las penas más graves, pero tampoco es de los delitos más leves, digamos que está en un término medio. Y también dependerá, Miguel Ángel, si el que lo comete sea mayor o menor de edad. Claro, va a depender sobre todo para ver qué legislación se le aplica, ¿me explico? El tipo de pena, ¿no? Claro, el tipo de pena y sobre todo también que si nos regimos expresamente por el Código Penal o en el caso que fuesen los famosos menores de edad, que también muchas veces en los medios de comunicación escuchamos ejemplos o casos de este tipo, pues habría que verlo para ver si a ese menor se le aplica esa ley específica, la famosa Ley de Responsabilidad Penal del Menor, o si se trata de una persona adulta, pues en ese caso tendríamos que, en cualquier caso, no es que estemos, digamos, desprestigiando el Código Penal, sino que evidentemente, dependiendo de la franja o de la edad que tenga el presunto autor, pues tendremos que verlo para ver si se queda vinculado a la ley del menor o, en este caso, se aplica tal cual el Código Penal. Si hablamos de las compras por internet, Miguel Ángel, es algo muy habitual, lo hacemos en el día a día. ¿Qué tipo de consejos podemos darle a nuestros seguidores? Bueno, Rocío, yo, si me lo permite, voy a dar varios y me explico. Primero, soy consciente que hoy en día, debido a los avances de la tecnología, tenemos una serie de facilidades que quizá nuestros padres o hace 15 o 20 años era algo impensable. Evidentemente el mundo evoluciona, pero precisamente esa evolución no nos debe hacer caer en el error que no tengamos que tomar ciertas precauciones. Por eso digo que voy a dar varios consejos. A ver, primero, es algo muy evidente y básico, pero creo que es conveniente recordarlo. Siempre hay que intentar, primero, navegar por páginas web o páginas de internet que sean seguras. Suelen aparecer con un determinado candado en el navegador, con lo cual ya nos da una pista de si esa página a priori es fiable o no es fiable. Segundo, como tú bien apuntabas, Rocío, hoy en día operamos prácticamente por internet, hacemos de todo. Podemos comprar un teléfono móvil, podemos reservar un determinado hotel porque nos vamos de viaje, podemos alquilar un coche, podemos comprar ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que un consejo que yo daría es, o bien, crearnos una cuenta para realizar ciertas operaciones, pero que esté separada de lo que son nuestros ahorros o nuestro sueldo, nuestra nómina, para que si hay algún problema,
digamos, tengamos la tranquilidad o cierta seguridad que no nos van a desplumar, si se me permite la expresión, es decir, no nos vamos a quedar sin dinero y nos vamos a quedar con lo puesto. Lo podemos hacer de varias formas, o bien crear esa cuenta, o bien esa modalidad, esa famosa tarjeta prepago, vamos a llamarlo así, que yo voy recargando en función de las necesidades que tengo. Tarjeta virtual. Eso es, de manera que hoy en día pues es algo muy útil. ¿Que no la utilizamos? Bueno, pues la dejamos ahí aparcada. Eso es, hasta que nos haga falta. ¿Que necesito comprar algo? Pues vamos a hacer una recarga en ese momento para, por ejemplo, hacer la compra mañana. De esa manera nos vamos a evitar muchas complicaciones. Y por supuesto, ya sea la compra por internet, ya sea físicamente, como toda la vida de Dios, en cualquier establecimiento, siempre quedarnos con algún comprobante de esa operación, ya sea el recibo de haber hecho la transferencia, la factura correspondiente, por si hay que hacer alguna reclamación o bien hay que presentar algún tipo de denuncia, que siempre podamos probarlo. Sé que soy muy pesado muchas veces en el programa, lo digo hasta la saciedad, que hay que dejar huella, que tomen todas las pruebas, todas las precauciones posibles, pero lo digo una y otra vez porque a pesar de que intentamos ser cautos, siempre cometemos algún pequeño desliz, algún pequeño error por desconocimiento, por ignorancia, por las prisas, por la razón que sea, pero siempre hay que recabar toda la información. Primero, porque nos va a facilitar la labor, y segundo, porque tenemos que demostrar la operación que hemos hecho con esa determinada persona o con una determinada empresa, dependiendo ya del caso. ¿Se te han dado casos de delito de estafa en tu despacho? Muchos, y es muy habitual hacerlo. Por ejemplo, algo muy habitual, un particular contacta con otro particular para comprarle un determinado vehículo y paga una señal o un adelanto, un anticipo, como lo queramos decir, y luego nos llevamos la desagradable sorpresa, primero, o que el coche no existe, o segundo, que el coche que presuntamente creíamos que hemos comprado no era el que nos anunciaba ese señor o el que nosotros habíamos visto en un determinado anuncio o en una determinada página de internet. Cuidado con eso también. O bien que compremos un coche que tiene algún defecto y que a nosotros nos lo han vendido como nuevo. Ya lo abordamos hace unos programas atrás, pero es algo muy habitual, y hoy en día además con estas operaciones que hacemos a través de internet, pues digamos que el delito de estafa, yo diría que es como si fuese un abanico, tiene muchísimas manifestaciones, hay timos o hay engaños de todo tipo que tenemos que precisamente hacernos, digamos, ponernos en alerta y tomar todas las precauciones que sean, y todas las que tomemos serán pocas, así que mucha precaución, mucho sentido común. ¿Te parece que pasemos al apartado de preguntas? Claro. En el programa anterior anunciamos el programa a tratar de hoy, delito de estafa, y nuestros seguidores pues han mandado sus preguntas al correo Muñoz, repítemelo tú, info@munozdelgadoabogados.com, que recuerden como siempre los espectadores que no se puede poner la ñ, sería con N de Navarra en este caso, y ahí pues pueden plantearnos todas las dudas o consultas que estimen oportuno. Además, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues lo pueden encontrar en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, en pleno centro de Huelva, si lo prefieren a través del correo electrónico que aparece en nuestro espacio del programa, o bien si lo prefieren personalmente en el despacho, o incluso también por vía telefónica en el número 678 21 53 62, y si quieren también para su comodidad a través del formulario de contacto de la página web del despacho, www.munozdelgadoabogados.com, como ellos estimen conveniente. Pues aquí tenemos las preguntas que se han enviado a info@munozdelgadoabogados.com. Tenemos a nuestro amigo Pablo, y él nos dice: recientemente hemos alquilado un pequeño estudio y al poco tiempo de instalarnos, gracias a nuestro vecino, hemos descubierto que quien nos lo alquiló no es el auténtico propietario. Es un poquito curioso, el cual a su vez nos quiere denunciar. Nuestro amigo Pablo, el pobre, ¿qué puedo hacer? Estoy muy asustado con este tema. Lógico, y no me extraña porque la situación no es para menos. A ver, primero, no es tan raro como puede parecer. O sea, quiero decir que la consulta o la duda que nos plantea, o el problema en este caso que nos plantea este espectador, es algo más común de lo que los espectadores a priori estoy seguro que piensan. Segundo, a ver, yo aquí haría varias cosas. Primero, que se ponga inmediatamente en manos de un abogado y se asesore. Segundo, que intente contactar también con el auténtico propietario y que le explique la situación.
Me faltarían datos porque desconozco si, presupongo que sí, pero no sé si hay un contrato firmado, si hay alguna transferencia hecha, algún recibo, algo que pueda, digamos, demostrar este señor como presunto inquilino o arrendatario, que efectivamente lo que ha hecho es alquilar una casa que pensaba que era de la persona que se lo estaba, digamos, alquilando. Y en segundo lugar, lo de hablar con el tema directamente con el propietario es para evitar que el propietario también pueda tomar algún tipo de acción legal contra estos inquilinos. ¿Por qué? Porque claro, también podría interpretarse, digo podría, lo pongo un poco entre comillas porque, como digo, me faltan datos y ya tendríamos que conocer un poquito más los detalles del caso, pero hay una figura en el Código Penal que es el delito de usurpación, es decir, cuando yo ocupo una vivienda sin el consentimiento de su titular, ya sea empleando violencia e intimidación o no empleando violencia e intimidación, va a depender del tema de la pena, pero claro, lo que no podemos tampoco es tener un doble problema, primero, una presunta estafa contra este señor y segundo, que el propio propietario nos denuncie a nosotros por presuntamente haber ocupado, en este caso, un inmueble, una determinada vivienda. Por otro lado, yo el consejo que le daría a Pablo, antes que nada, es que denuncie inmediatamente esa presunta estafa y, por supuesto, que recabe todas las pruebas, ya sean, por ejemplo, conversaciones o mensajes de esa famosa red que todos conocemos, para no hacer publicidad, algún tipo de recibo o de transferencia, si haya, por ejemplo, que haya pagado la fianza del inmueble, la renta X que se pactó para esa primera mensualidad del contrato, si hay algún contrato que lo aporte también, y si hay algo que ahora mismo evidentemente él no es consciente pero que puede utilizarse como prueba, pues cuantas más pruebas mejor, y que todo eso lo lleve y se incorpore a la denuncia. ¿Para qué? Pues para que a partir de ahí empiece la investigación, podamos tirar del hilo y ojalá pues se pueda esclarecer los hechos e identificar al autor o autores. ¿Pero me dices que no es un caso raro? No, para nada, ya sean apartamentos, ya sean... eso ocurre muchas veces también, por ejemplo, pensemos cuando se acerca el verano y alquilamos esa famosa casa de veraneo para desconectar un poco, que venimos todos muy estresados de la dinámica de todo el año. Es algo muy habitual que a lo mejor cuando vamos a nuestra vivienda ya no es lo que a nosotros nos habían dicho, o bien es que esa vivienda directamente no existe. Cuidado, ocurre o dicho de otra manera, tenemos clientes nacionales, pero también nos pasa con clientes extranjeros que vienen a pasar X días a nuestro país de vacaciones. Además tenemos en Huelva un litoral que es muy bonito para disfrutar de las playas, a todos aquellos que nos gusta, como me pasa a mí, con lo cual, en ese sentido, ya te digo, Rocío, que es muy habitual, o mucho más habitual de lo que los espectadores estoy seguro que se piensa. Entonces, por eso digo que hay que tomar precauciones. Yo un consejo que doy siempre antes de alquilar una vivienda es que la podamos ver antes de firmar ese contrato. ¿Por qué? Porque nos va a quitar o nos va a evitar muchísimos problemas. Primero, voy a comprobar una cosa básica, si la casa existe o no, que no me hayan dado gato por liebre porque yo he visto una fotografía muy bonita, a lo mejor en un anuncio, pero resulta que la vivienda no existe. Y segundo, ver el estado de conservación que tiene la vivienda para ver si tiene algún desperfecto o algo que consideremos que tiene que evidentemente arreglarse y repararse por parte del dueño o del arrendador de ese inmueble. Bueno, pues yo creo que nuestro amigo Pablo pues ya tiene por lo menos en parte la respuesta, ¿no? Si necesitas más información, bueno, pues aquí tiene a nuestro abogado Miguel Ángel, que ya, bueno, en modo privado pues te puede seguir ayudando, ¿no?, en este tema. Pasamos a Juan, dice: quisiera que me aconsejaran sobre cómo actuar, ya que hace 2 semanas compré por internet un móvil por valor de 200 euros, el cual tenía que haber llegado en 48 horas y no ha llegado. Bueno, a ver, primero vamos a tener un poco de calma, no pensemos que todo es tan grave. Me explico. Yo, antes que nada, el consejo que le daría a él es que contacte con la empresa o con la compañía que ha comprado ese teléfono móvil, ese dispositivo. ¿Por qué? Porque hoy en día también, como yo decía anteriormente, con el avance de las tecnologías podemos ver incluso el estado de nuestro pedido, si está, digamos, de camino, que nos va a llegar pronto. Esa es la primera gestión que yo haría. Segundo, si no contactara con la empresa o él ve algo raro o ya de repente no le atienden al teléfono
por mucho que insista, por la mañana, por la tarde o incluso ahora ya poco prudentes para llamar, bueno, pues ahí ya que empiece a recabar pruebas porque quizá lo hayan podido estafar y en ese caso, pues al igual que le recomendaba al anterior espectador, a Pablo, pues que lo denuncie también por si hubiesen cometido un delito de estafa y evidentemente a ver si se va a quedar sin el dinero y sin el móvil y por tanto va a tener un doble quebradero de cabeza. Cuidado con las páginas, cuidado por los medios donde nos movemos por internet y por supuesto yo les daría un toque de atención a todos los padres en general, con nuestros hijos, con esos adolescentes que están muy sueltos aparentemente en las nuevas tecnologías, pero que en el fondo son muy, no sé cómo decirlo, vamos a tener un poco de tacto, muy fáciles de engañar y por tanto tendríamos que tener especial cuidado con ellos, así que supervisen bien, sobre todo si hacen algún tipo de operación, que no deberían, pero si lo hacen, que lo supervisen. Miguel Ángel, y para resumir un poco el principio del programa, sí. ¿El delito de estafa necesita generalmente la ayuda de un abogado? Normalmente sí, salvo que sea un delito leve de estafa, es decir, lo que antiguamente se conocían como las faltas. ¿Por qué? Porque si el valor de los defraudados no excede de 400 euros, ahí nos podrían acusar de un delito leve de estafa. ¿Qué ocurre? Que el delito leve de estafa a priori no es necesario ni un procurador ni un abogado. Ahora bien, otra cosa distinta es que el cliente o la persona en cuestión que está siendo a priori acusado de ese delito quiera asesorarse de un abogado porque considera que va a ir mejor preparada al juicio. Ya ahí es una decisión personal que tiene él que tomar. Y por otro lado, Rocío, yo comentaba al principio del programa que tenía muchas variedades porque, por ejemplo, además de estas ventas engañosas por internet, retomando la pregunta que nos hacía este espectador, está el famoso timo del atropello, una persona que simula que es atropellada para cobrar X indemnización de una compañía de seguro. Por ejemplo, ¿cuántos veranos llevamos escuchando fundamentalmente en la zona o en las playas de Mallorca que determinados extranjeros hacen o denuncian una determinada intoxicación para posteriormente reclamarle X cantidad de dinero al hotel? Todas estas operaciones son muy frecuentes en la práctica y evidentemente todos estos engaños suponen un gran perjuicio, ya sean a empresas como pueden ser hoteles, a compañías de seguro, con lo cual quiero decir que es algo muy habitual. Y cuidado también, si me lo permite, Rocío, con una última idea, que es muy habitual. Es más, yo mismo he recibido ese tipo de correo, así que creo que puede ser muy ilustrativo. El famoso timo de las cartas nigerianas. Suena un poco a chino, si se me permite, pero ¿en qué consiste? Pues una persona, normalmente un extranjero, contacta con nosotros a través de normalmente un correo electrónico, donde nos explica de alguna manera que él está pendiente de cobrar una herencia en nuestro país, necesita que nosotros adelantemos una X cantidad de dinero para hacer todo lo que es el trámite burocrático y podamos ayudarle a este señor a cobrar la herencia. Claro, estoy seguro que ya los espectadores saben cómo va a terminar la película o la historia, y es que yo al final pierdo mi dinero, no hay ninguna herencia, efectivamente, él cobra y yo soy un pardillo, me ha engañado y evidentemente he sido estafado con todas las letras en mayúsculas y subrayado. Entonces cuidado con él se va a hacer la herencia con todos los que caigan. Desde luego que sí, gotita a gotita pues se puede llenar sí. un vaso. Hay que tener mucho cuidado, eso sí es verdad. Pues la semana que viene les anunciamos que hablaremos del Ministerio Fiscal. Dime brevemente de qué va a ir nuestro programa. Una institución que cumple un papel muy importante y que está presente en muchos procedimientos que nosotros no somos conscientes, por ejemplo, en temas de familia, cuando hay menores, incapacitados. Eso es lo que vamos a explicar y, por supuesto, un poco todas las funciones que desarrolla y el papel que cumple en la sociedad. Pues muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros, un placer, Rocío, gracias. Y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención, les dejamos con más programación en Canal Luz.